Muy buenas noches, audiencia del Mausoleo. Si bien hace apenas 2 días publicamos el especial de Halloween, Dese la vuelta es un video de esos que nos encantan de 1 hora. Se lo dejaré en el primer comentario. Esta noche dejamos otro relato para este día, viernes, en los extra de este canal, que también tuvo lugar precisamente en Día de Brujas. Créame cuando le digo que son de esos que fácilmente se nos quedan grabados en la mente y que puede haber cosas en nuestro día a día que nos detonen ese recuerdo de lo que escuchamos. Para explicar mejor mi punto, déjeme contarle, ¿le parece? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Eliseo Loredo, esta noche desde Veracruz, México, nos cuenta esto. Ya pasaron muchos años de que ocurrió esto. Ya ni siquiera residimos en Tuxpan de Rodríguez, donde pasó lo que les voy a contar. Por ello, no tengo problema en mencionar mi nombre. La gente cercana a mí sabe de esta historia y como he ido conociendo este canal, las cosas que cuenta la gente y he visto que tampoco juzgan lo que cuentan, es momento de poder compartir lo que me pasó, no solo a mí, que si esto me hubiera ocurrido solamente a mí, sería un tema diferente. Podría decir que fue un sueño, un recuerdo de algo que no pasó tal cual porque era un niño, por miedo o lo que fuera. Solo que no fue así. Desde que nací viví en Tuxpan, con mis papás y mi hermana, menor que yo por 2 años. Y con el tiempo que pasamos por allá, que vivíamos en la calle Pascual Ortiz, cumplí 11 años. Hice varios amigos de por allá, vecinos que éramos en total 5 niños y yo. El menor de nosotros tenía 9 y el mayor 12. Nos conocimos en la escuela y sabiendo que éramos de la colonia, pues ya nos conocimos más en la cuadra. Esto precisamente en 1990. Todo esto podría decir que comenzó en los primeros días de octubre, que esa tarde, como nos conocíamos por allá, los adultos de vez en cuando nos echaban el ojo para que no nos fuéramos lejos, porque cerca de ahí, a un par de calles, quedaba la carretera hacia Tamiagua. Entonces siempre nos decían que no nos saliéramos de la calle. Y por estar siempre al pendiente de nosotros fue que mis papás y los papás de mis amigos se dieron cuenta cuando un vecino se mudó a una casa antes de la esquina, un mes antes de octubre. Y aquí sí voy a mantener en discreción el tema de ese vecino. No me gustaría perjudicarlo si es que podría pasar eso, ya que de por sí les dije la calle donde ocurrió. Este vecino era un señor como de unos 60 años por ahí. Notamos mis amigos y yo que, a diferencia de los demás, no se relacionaba mucho con nuestros papás o los demás vecinos. Solo salía de vez en cuando a tirar la basura o se iba. De hecho, ni nos volteaba a ver cuando andábamos afuera, y creímos que era porque ya estaba un poco grande. Solíamos jugar al fútbol en la calle, poniendo porterías a lo largo de la cuadra y digamos que su casa, de nuestra cancha improvisada, nos quedaba como a 3 casas de ahí. Y fue en el mes de octubre que, por Halloween, que al menos allá, sí salíamos para pedir dulces. La cuadra sí la decoraban de vez en cuando, dependiendo de los vecinos. Por aquellos años sí se solía hacer. Ahí fue que notamos que al señor, bueno, vamos a ponerle un nombre, Antonio. Él, afuera de su casa, que ésta tenía como un pequeño porche al frente, pero no era cerrado, sino que era un espacio abierto. Es decir, que si querías ir a tocar su puerta, debías caminar un poco por su porche, unos 4 metros desde la banqueta, y ya llegabas a la puerta principal. Ahí, al lado, él puso un adorno de Halloween. Como les dije, los vecinos sí solían adornar de todo. Me acuerdo que había vecinos que hasta hacían figuras de tamaño completo de lo que fuera, simulando brujas, fantasmas, algo con máscaras que parecieran personas, y a nosotros nos gustaba mucho verlas por ahí. De hecho, hasta cuidábamos que si se les caía de repente la escoba a una bruja de adorno de los vecinos por el viento, íbamos y le decíamos al vecino tocándole la puerta que se le había caído eso, o de plano, cuando ya nos dieron permiso, se la volvíamos a colocar nosotros con un estambre que se desataba por el aire. Pero el adorno de ese vecino era muy peculiar. A primera vista, cuando un amigo fue por nosotros a nuestras casas para salir a jugar, nos había dicho que el señor Antonio había puesto a una momia.
Mis demás amigos y yo salimos corriendo directo a verla, que por esa actitud del señor, que nunca fue grosero, pero nuestros papás ya nos habían dicho que al señor no le gustaba mucho socializar y mejor guardáramos distancia, que nunca se nos fuera a ir un balón para su casa para no molestarlo. Por eso fue que veíamos un poco a lo lejos a esta momia que nuestro amigo nos dijo. Estábamos a una casa, fingiendo que acomodábamos las porterías con un par de piedras, mientras veíamos a eso, que no era tal cual una momia, sino era como la figura entera de una señora. Digo señora porque parecía mayor. Eran las 4 de la tarde. Podíamos ver perfectamente que lo que veíamos como un maniquí, sentado en una silla, envuelto así en puro vendaje, simulaba ser una momia, pero la cara era la única descubierta. Ese rostro, incluso para haber sido un adorno, se veía, no quiero decir real porque creo que una persona no podría verse así. Pasados los años, recordando aún a día de hoy, como si eso hubiera pasado hace una semana, conociendo ya de grande a las momias, el cómo se veían, podría decirles que esa figura, que tenía la cabeza como el doble o hasta el triple del tamaño de una cabeza normal, no se veía para nada proporcionada al resto del cuerpo, y eso lo hacía parecer como algo artificial, por supuesto. Sin embargo, los detalles en su rostro, que les aseguro estoy tratando de describirlo de la forma más fiel dentro de lo posible, a cómo se veía eso. Era como la combinación de las características que tienen las momias de los museos, por ejemplo, así como también parecía ser una persona normal, real. Era un contraste raro, porque el color de piel parecía como un tono medio aperlado, vivo, y a la vez esa textura seca. Y recordamos que esa figura, aún con todo ese vendaje que no se le veía ninguna otra ropa, y estaba sentada con las manos en su regazo. Y el detalle que más nos hizo alejarnos de ahí era, aparte de todo eso raro de su cara, tenía muy poco cabello que sí parecía ser real, porque este se le movía mucho con el viento, y cuando se le levantaba un velo blanco como de novia que tenía en la cara, podíamos ver que los ojos estaban cerrados. Pero vuelvo a lo mismo, parecían estar cerrados no como por estar dormida o algo así, sino por el estado en que simulaba ser la momificación. Eso nos aterraba mucho, tanto que nos hacía quedarnos en silencio cuando pasábamos cerca de ahí. Y cuando notamos esto, movimos la portería unos metros más adelante, lejos de esa casa. Nunca fuimos inquietos, no tanto como nuestro amigo más pequeño. Les digo, hasta los vecinos nos encargaban cuidar sus decoraciones, y ellos nos cuidaban a nosotros. Y hasta el más pequeño de mis amigos se quedaba un poco más quieto cuando teníamos que pasar cerca de la casa del señor Antonio. Esa decoración la puso como a inicios de octubre. Entonces la primera semana fue para nosotros incómoda. No se nos quitaba ese sentimiento raro de pasar enfrente de su casa y ver aquello. Al señor ya casi no lo veíamos, casi nunca estaba afuera, pero en esos días menos. Y una mañana de sábado, cuando fui a la cocina para almorzar con mis papás, me acuerdo que fue papá quien me preguntó: «Oye, Eliseo, la señora que tiene el vecino don Antonio afuera de su casa, ¿ya la viste?». Le dije que sí, comentándole que era muy rara, y me dijo: «¿Y tu amigo Carlos no te ha contado nada?». Le dije que no, que la última vez que lo vi fue un día antes en la escuela. Carlos era uno de mis amigos que tenían la misma edad que yo, que si yo era un niño tranquilo, él todavía más que yo. Él nunca se portaba mal. Es que vengo de su casa, de con los papás de Carlos. Quisieron platicar un rato conmigo y me contaron que ayer, en la noche, mandaron a Carlos a la tienda, pero que luego regresó llorando, corriendo a su casa, muy asustado porque dijo que iba pasando por la casa del señor Antonio y que esta mujer, que tiene de adorno afuera, se le cayó encima, que no se la podía quitar porque estaba muy pesada y que como pudo se zafó. Salió bien asustado porque decía que tanto él como a ustedes le aterra esa decoración. Pero estuve hablando con ellos y me dijeron que cuando fueron a la casa del señor Antonio para disculparse y ellos mismos acomodarla, la vieron sentada otra vez,
Como que el señor Antonio salió, la acomodó y se volvió a acostar porque su casa estaba completamente a oscuras. Solo estaba esa mujer de adorno, afuera. Y ahí me dijeron los papás de Carlos que entonces, por lo pesado de ese adorno y cuando ellos la vieron también de cerca, debía ser algo caro, porque dijeron que sí se veía muy real, la cabeza sobre todo. Entonces tengan cuidado, no anden tan cerca o no le vayan a dar un balonazo. Ya fui a verla también, haciendo como que iba con el vecino de al lado y sí se ve muy detallada. Seguro le costó mucho. Hasta eso, sabía muy bien que a Carlos, sus papás seguro no lo habían regañado por eso. Papá nunca dijo nada que hiciera referencia a que había hecho mal, que a Carlos le llamaran la atención. Por ello, después de almorzar, que fue lo único que papá dijo sobre ese tema, pasó un rato, bajé la comida y estaba a punto de salir de mi casa para ir con mis amigos y Carlos fue el que, junto a otro amigo, Jaciel, tocaron a mi casa. Les avisé a mis papás que iba a salir, para jugar con ellos como siempre. Y cuando estuvimos afuera, fue lo primero que le preguntamos Jaciel y yo a Carlos. Jaciel no sabía nada. Y Carlos nos dijo que él había salido a la tienda la noche anterior, cuando de regreso, sí, pasó por el frente de la casa del señor Antonio, porque nos dijo la verdad. Le daba mucha curiosidad ver a esa mujer momia que tenía el señor Antonio afuera de su casa, pero ni siquiera se le acercó, no se metió a su porche. Como vio todo apagado en la casa del señor, se pudo quedar ahí, viendo sin que de repente saliera el señor Antonio. La decoración estaba al lado de la puerta principal, cerca de una pared donde ya estaba la casa del vecino de al lado. Estaba muy oscuro en donde había colocado a esa mujer. Y dice Carlos que me acuerdo de cómo nos lo contó, sentados en la banqueta, que le empezó a temblar la voz, que esa señora giró la cabeza para ver a Carlos, se puso de pie y se le aventó, pegando un salto desde donde la había colocado el señor Antonio. Carlos nos decía que estaba muy asustado, pero no gritó. No hizo ningún sonido porque pensaba que si salía el señor Antonio le iba a ir muy mal. Conociéndolo, sabíamos que era cierto. Pero él estaba muy asustado cuando nos lo contó. Dijo que esa mujer olía muy mal y que nos juraba, a sus palabras, por Diosito. Él era un niño muy católico, que esa mujer se le aventó encima. Nosotros claro que le creímos, por ello nos quedamos con él todo ese día, evitando pasar cerca de ahí, que más tarde ese mismo día, cuando jugábamos al fútbol como siempre, vimos que el señor Antonio llegó en un taxi. Él no tenía auto, pero cuando llegó a su casa, que fue cuando apenas nos asomamos para allá, ya no estaba la momia. Nos dijimos entre nosotros que a lo mejor y la había quitado porque se dio cuenta de que ya no estaba en su lugar. Decíamos eso, como que no nos atrevíamos, a excepción de Carlos, a decir que así como pasaron las cosas, que la momia se movió sola del lugar. Por más que le creíamos, no queríamos poner en palabras eso que le pasó. Y pasando unos días, que hasta el martes de la siguiente semana, fue cuando volvimos a ver a la momia. En esos días no la había vuelto a poner afuera el señor Antonio, solo dejaba la silla donde debía ir sentada. Y a diferencia de las noches anteriores que les digo, desde eso que ocurrió ya no pasábamos cerca de su casa. Ahora, cuando estuvo de vuelta la momia, las luces del señor Antonio volvían a estar todas apagadas. Decíamos que era porque quería darle más misterio o que diera más miedo su decoración con toda la oscuridad, porque de plano ni la luz de enfrente dejaba encendida. Solo podíamos ver a aquella momia por los vendajes blancos y ese velo, sentada allá en lo oscuro. Y sí, llegaba un poco de luz de la calle también a su porche. No tenía árboles o algo como para tener mucha sombra, y menos nos acercamos a esa casa. Yo creo que fue una semana y media antes de Halloween, que mis amigos y yo estábamos afuera, sentados en la banqueta. Carlos nos había dado agua a todos y mientras descansábamos, tomando agua, platicando, mi amigo, el más pequeño de nosotros, nos dijo que si podíamos ir a ver a la momia. Nadie de nosotros queríamos ir. Nos quedamos callados cuando nos dijo esto, y Jaciel fue el que le dijo que sí,
que él sí iba con él, pero con la condición de que no harían ruido, que a lo mejor el señor Antonio ya estaba dormido. Era temprano todavía, pero ya estaba oscuro. Sin embargo, la casa del señor Antonio estaba toda apagada, y desde ese ángulo no podíamos ver a la momia. Debíamos acercarnos y pararnos justo al frente porque la pared del vecino nos cubría la vista. Y cuando se pararon para ir a verla, yo también me sumé. Carlos fue el único que dijo que no, que nos esperaría sentado en la banqueta, pero que no nos tardáramos, que tuviéramos cuidado. En este punto ya todos mis amigos y yo sabíamos lo que le había pasado a Carlos. Y caminamos lento. Solo fuimos nosotros tres porque Rodrigo, el mayor, se quedó con Carlos. Caminamos, tratamos de no hacer un ruido siquiera con nuestros pasos y cuando llegamos al frente de la casa del señor Antonio, ahí estaba la momia, sentada, quieta como siempre. Y ahora la veíamos diferente. Les juro que estando ahí parados los tres, sin decir ni una sola palabra, solo viendo cómo esa mujer, con esa cabeza tan grande y extraña, estaba completamente rígida, con las manos en el regazo como siempre, y a los segundos, yo creía que era por el miedo de recordar lo que nos había contado Carlos que le pasó, pero vi cómo ella levantó un poco la cabeza y de una forma muy pausada o como si le costara mucho empezó a girarla hacia nosotros. Iba como en pausas muy cortas porque era como si fuera un tipo de robot o algo parecido, porque parecía que la movía artificialmente, como si fuera eso, algo mecánico, solamente por esas pausas que les digo, porque la forma en que levantó la cabeza es así, parecía el movimiento completamente de una persona. Cuando estaba pasando esto, ninguno de los tres decía nada. Por ello, yo creí que veía mal. Pero hasta que escuché un quejido que sí parecía una voz de mujer y que encima venía de esa dirección de donde estaba la momia, mis amigos me jalaron del brazo y yo me iba a caer, pero Jaciel me alcanzó a agarrar y empezó a gritarles a Carlos y a Rodrigo que la momia se estaba levantando, que se estaba moviendo. Nosotros corrimos hacia ellos y Rodrigo se asomó poniéndose de pie y se fue hacia la casa del señor Antonio, pero desde este lado de la banqueta para no acercarse a esa casa. Y cuando nosotros llegamos a donde estaba Carlos esperándonos, él viendo para todas partes muy nervioso, escuchándonos que le contábamos que habíamos visto a la momia levantando la cabeza y viéndonos, supe que no fue mi imaginación. Los tres vimos lo mismo. En eso, Rodrigo llegó corriendo, y él, en ese momento, era el más pálido de los cuatro, y respirando muy agitado, nos dijo que era verdad, que había visto a la momia caminando para el patio del señor Antonio, porque al lado contrario de donde el señor tenía a esa momia, había un pasillo que seguro daba a su patio, tenía reja, pero él nos dijo que vio a la momia atravesándola, metiéndose allá a lo oscuro, que mejor nos fuéramos a nuestras casas. Y esa noche hicimos eso, cada quien salió volando a la suya. Y como no salimos hasta que llegó Halloween y los pocos días que estuvimos afuera, que al menos yo no le conté nada a mis papás, nunca vimos de vuelta a esa momia, como que el señor ya no la puso en su casa, que en cuanto a la decoración era lo único que tenía. Nos dimos cuenta de que para finales o mediados de noviembre, el señor Antonio ya no vivía en esa casa. Mis papás me dijeron que se había ido, y pues pasó el tiempo. Solo Rodrigo sí le contó a sus papás sobre lo que nos pasó ese día, pero los demás no queríamos problemas. Y así pasaron los años. Duramos mucho sin jugar en la noche en la cuadra porque cuando se oscurecía no queríamos estar en la calle. Y cuando nos mudamos de ahí, que yo seguía en contacto con mis amigos por la secundaria, nos mudamos a 20 minutos. Crecí, pasaron los años y papá, una noche fue conmigo a mi habitación, cerró la puerta y me empezó a contar de la nada. No habíamos hablado de eso como para pensar que por ello papá me dijo: Eliseo, ¿te acuerdas de a la que ustedes le decían la momia, la de la casa del señor Antonio? Bueno, pues el papá de Rodrigo y yo fuimos a platicar con el señor Antonio. Nos daba mucha pena, no sabíamos qué íbamos a decirle porque la mamá de Rodrigo, aparte de lo que nos contó que les pasó a ustedes, ella sí los escuchó ese día gritando lo de la momia. ¿Es cierto lo que vieron esa noche?
Le dije que sí. Recordarla en verdad me espantaba. Hace mucho no lo hacía. Había noches después de recordarla incluso que no podía dormir por pensar en eso. Pero papá me dijo algo que empeoró todo eso que recordaba de aquella situación. Cuando llegamos a la casa del señor Antonio, el papá de Rodrigo y yo platicamos con él un rato. Parecía alguien amargado, ¿no? Pues no lo era. Era bien amable este señor, pero nos contó que casi no se relacionaba con los vecinos porque estaba pasando por un muy mal momento en esos meses que rentó ahí, y que por su religión, él no celebraba ni hacía nada alusivo a Halloween. Hijo, el señor Antonio nunca tuvo una decoración de alguna momia. No se lo imaginaron, nosotros también la vimos de vez en cuando. Pensábamos que la quitaba de repente, pero no. Hasta el señor, cuando le preguntamos por esa momia cabezona, como ustedes le decían, se espantó, porque nos dijo que jamás pondría una cosa así, que de hecho él en muchas noches de octubre ni siquiera estuvo en su casa, porque se la pasaba en el hospital, cuidando a su hermano. Cuando vio nuestra reacción, el señor Antonio se puso más nervioso todavía, como que sí le asustó en verdad que le contáramos esto. Y por eso se fue de esa casa, porque decía que seguro algo malo andaba por ahí, que quizás la casa tenía algo raro y no quería tener nada que ver con ello. Yo no sé, Eliseo, pero fue eso, o que el señor Antonio tenía algo por ahí extraño y que por eso se fue de ahí, ya que nunca lo pudimos conocer bien, pero que sí, según él, nunca vio a esa momia. Todo eso fue demasiado extraño. No sabía qué pensar. Por donde lo vieras era raro. ¿Por qué negar una decoración que todos habíamos visto en esa calle, pero que solo a los niños nos pasó lo más horrible en torno a eso que ya no sé si solamente era una decoración de Halloween o algo más? Hay creencias que dicen que este tipo de disfraces, decoraciones y todo eso, algunas entidades que andan vagando por ahí, se aprovechan de todo esto para hacer todo tipo de cosas. ¿Cree que haya sido eso o algo distinto? Ya que cualquier cosa que pensemos parece tener sentido. Esta noche, con este pequeño extra de la semana, concluimos con todos los especiales de octubre. Les agradezco tanto por escuchar este espacio, y aunque seguiremos escuchando relatos increíbles a lo largo de cualquier mes, al menos octubre tiene ese toque diferente, y para este canal es un honor que nos acompañe en un octubre más. Gracias por escuchar este espacio. Imagínense estar aquí reunido, estar aquí con tus compañeros protestando, porque hasta eso, mucha gente decía que solamente eran estudiantes, pero no, había niñas, había niños, había adultos mayores, mucha gente en los testimonios comentaba que había de todo y de todo lamentablemente fallecieron a manos de estas personas. Y entonces, les digo, imagínense estar aquí y de repente ver las bengalas, que era más o menos por este punto, las bengalas de los helicópteros, que mucha gente también decía habían salido de este templo. Pero no es cierto. Fueron lanzadas por los helicópteros y hay videos sobre eso. Seguramente se los vamos a estar dejando. Por favor, dese una vuelta a nuestro segundo canal, Misterios de la Fogata. En esta ocasión visitamos Tlatelolco, un lugar que, por todo lo que ha ocurrido ahí, es que muchos concordamos en que es un sitio marcado por la muerte y la tragedia. Lo recorremos, conocemos su historia, los sucesos, y nos damos una idea de por qué, aún a día de hoy, es que siguen habiendo tantos eventos paranormales. Les dejo el enlace en el primer comentario. Muchas gracias, nos vemos por allá. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.